Hoy vamos a conocer las chucherías de Paraguay. Andaba en búsqueda de algún video donde estuvieran probando golosinas, dulces, chucherías de Paraguay. Obviamente en esta búsqueda encontré varios, pero hay uno que ya sabemos que Alex Express en un momento fue como de los que más videos hacía de este tipo, y la verdad es que era un genio. Por alguna razón él dejó de hacer este tipo de videos, respetable totalmente. Aún así, pues esos videos que quedaron en la historia siguen estando muy buenos, o sea, no quita que aunque haya dejado de hacer videos, esos videos están ahí, están muy buenos. Y en esta ocasión él trajo a unos amigos argentinos que van a probar algunas golosinas, dulces, chucherías, no sé cómo les dicen en Paraguay. No sé si son muy típicas o solo se venden allá, pero probablemente sí. Evidentemente ya he visto varios videos de muchos países, incluso de mi mismo país, donde otras personas prueban dulces o golosinas de aquí. Y sinceramente es de las cosas que se me hacen entretenidas. Si ustedes se dan cuenta, hay videos de Dominicana, de Guatemala, videos donde están probando de otros países, de Colombia también incluso, porque son cosas que me gusta ver, cómo la gente se expresa al ver o probar cosas distintas que a lo mejor en otro país es como muy normal comérselo. Pero bueno, no vamos a dar mucha introducción aquí, ya saben que el video original se los voy a dejar en la descripción por si lo quieren ir a ver completito y sin interrupciones. Obviamente aquí siempre voy haciendo pausas a lo que a mí me parece interesante, también irlo comentando, así que vamos con el video. Hoy van a opinar ustedes acerca de dulces de mi país. Dale. Vamos a saber qué opinan. Empezamos con Yes. Y por favor, señor Valentín, ¿Qué es eso? Señora. una narración Yes. de Ahí propaganda. te digo. Bocaditos de maíz sabor queso. Los chitos. Sí, sería parecido, pero son un poco más. Me recordó a los anuncios o a los comerciales que pasaban en Magic Kids, o como decían los argentinos, Magic Kids. Era un canal que, aquí en Guatemala llegó una temporada en algunas cadenas de televisión. Era muy bueno, la verdad. Magic Kids era de mis canales favoritos, que ahí pasaban Quito Pizzas también. No sé si ustedes, no sé, si son de Guatemala a lo mejor lo conocieron, o en algún otro país a lo mejor también pasaban la cadena televisiva de Magic Kids. Pero fue como una temporada muy corta, la verdad, como de 1 o 2 años, donde después desapareció y ya no volvimos a saber nada de Magic Kids. No sé si todavía sigue existiendo, pero básicamente los anuncios comerciales sonaban como él lo acaba de hacer. Me gusta. Es increíble que este paquete venga con instrucciones. Porque dice que es fácil de abrir. Estire la lámina del envase en la parte superior del medio hacia afuera y disfrute del mejor sabor. Quiero que abran y Sí. me diga cada uno qué opina del olor. A patas. ¿A culito? ¡Sí! ¡Huele a culo! No, huele a huevo, es verdad, huele a huevo. No, ni cu ni güey. Espera. En el medio. En el medio ahí. En el medio de los huevos. No, ya me dio una pregunta seria. Si eso huele a huevo, ¿a qué huele tu huevo? Ni cu ni hues. Ay, no, qué expresión tan curiosa. Es el olor de la tarifa. Pero lo podemos probar o lo vamos a oler. ¿Lo vamos a probar o lo vamos a oler? Onda, Espera. oliendo cosas. El título Paren. del video. Oliendo dulces paraguayas. Oliendo dulce. Es muy hermoso. También se parecen eso. A ver, vamos en orden. ¿Qué opinas vos? Primero gomoso, se absorbe muy No. rápido y se hace muy finito. Yo pensé que iba a ser como los chisitos, pero no. Fue como un... ¿Y esto le gusta a los paraguayos? Les encanta, nos encanta. O sea, es de nuestra Riquísimo, En infancia. Paraguay comen sándwich empanada, así que pues, te creo todo lo que me digas. ¿Qué puntaje le darían de Y yo les dije, el pan con empanada no era normal en todos los países. 1 al 10? Sean No, sinceros, tres, por favor. tres, Sí, ¿Tres? sí. Es como que se achican, ¿Vos? ¿no? Sí. Sí, no, 3,3. No, Por no ahí sube, va. no sube Estoy eso. más cerca del 2. Ah, 8. Y ayer por ahí va tu puntaje entonces. Ya me dio curiosidad. Que estos son barquillos de Llegó dulce. el nuevo morbo paraguayo. Es barquillo la casita dulce. No es algo industrial, es algo hecho así en casita. No sabemos si está hecho de qué forma. Les cuento Bueno, ya, así dale. que sepan bien con lo que van a comer. Yo también voy a ¿Puedo comer con probar ustedes. primero? Agarren cada uno. La Uno. seguridad. Bueno, dime Bueno. qué opinan de la apariencia, además. Está y bueno, es vamos como un después. conito. Está bueno el protector, Para es un eso. helado. Sí. No sabía si era mermelada o membrillo o Dulce Eso, guayaba. guayaba. Ah, guayaba. Ay, no me gusta la guayaba. Los que tenemos nosotros, los heladitos con merengue arriba. Con merengue, ¿verdad? Ah, Algunos tienen. La gallinita Ah, también. La sí. gallinita tiene como esa gallinita. A mí no me gusta la guayaba. Para nada. La guayaba está muy rica. Pero lo de afuera, como dijeron, Bueno, ¿en dónde sí. ponemos la guayaba? Yo tengo una cosa que me sobró en casa. Tengo un coso de cartón que se disuelve en saliva. ¿Cierto? Ahora me gustó. Ahora, Ah, sí que debe quedar bien.
La guayaba está muy No, no, rica. no. Yo he probado dulce de guayaba que voy a decir, lo probé y decir, Es como un Está bueno, no, dulce de dulce- leche dulce casero rico. o No, 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 repostero. no. Y este es como un repostero, es bien, Es más, bien. está Claro. muy buena la guayaba. Sí. Es como dulce de membrillo. Es como si fuera parecido al Al membrillo. No. Un 8. ¿8? No te decidiste. La parte de ¿Le afuera. gusta la mierda? Gracias. Ah, Sí. Yo voy con un 7. Ok. yo voy con un 4. Esto es dulce de guayaba justamente. Claro. Dulce de guayaba. Duro, Violento, así que- como. que entre- Yo no me comería eso, la verdad. Así, mordió un Claro, pedazo. así. Esa. No me gusta el dulce de guayaba. Aquí también hay. Hasta el final yo Nos vemos la semana que viene. Está bueno. Sí, no, me gusta. O sea, me re gusta. Si supiera mi cerebro con qué va a ir esto, Con queso. pondría un 9. Pero yo ¿Con pongo un queso? 8 hasta que descubra cómo carajo come. 5. 5. ¿Con qué? ¿Agus? 9. 9. Sí, sí, Ah, está muy rico, está. producción, por favor. Próximo. Bueno, 10. Está temblando. Me partió la madre, boludo, ese sí. Tembló, ¿ah? Bueno, ya, cosas que pasan en Guatemala. No sé si se notó en la cámara, pero sí estaba temblando, qué miedo. Bueno, este es el caí ladrillo, pero con dulce de leche. Bueno, el caí ladrillo, en síntesis, para las personas que no sepan, es maní con algún dulce. En este caso, dulce de leche, bien duro. Y hay otro que es con Ese carne. creo que lo vi una vez Ah, no probaron ese. en el No, mismo video de ¿verdad? Alex. Está buenísimo. Esto te levanta ¿Qué un tal? muerto. Sí, no, ese te deja arriba, te deja reacelerado. Onda. Es más fuerte que el otro. Sí, más es dulzón. muchísimo. Ah, Más- y más- no solo tiene un dulce de leche, tiene esa. ¿Era miel de qué era? De caña. Caña. Bien fuerte. Ay, qué rico está este, Este por es Dios. buenísimo. Sí, Este no. me encanta. ¿Qué puntaje le van a dar al caí ladrillo? Ah. Caí ladrillo es algo 10 le van a muy dar. bravo, así que tengan Me cuidado gustó porque le más. van a tirar mierda. Me gustó más el 8,6. otro. 8,6. Sí. 7. ¿7? Yo creo que este entra con el 10 y baja los otros un punto. ¡Wow! Ok, estas son chipitas realmente clásicas. ¿Qué tengo que mostrar? Chipa. Chipitas realmente clásicas. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Estos son los más tradicionales que vas a conseguir. No A son ver. fáciles de conseguir, de verdad. No son fáciles de conseguir. En el mercado 4 vas a conseguir, pero ya rebuscándote un poquito. Y ¿Pero qué era? ¿Era ya una te digo, o droga? sea, no, es que las chipitas, así como estás viendo acá, son más de barrio. Bueno, no sé si te va a encantar, así que tengo que probar para saber si te va a encantar. A ver. 1, 2, Yo soy de barrio. Pará, loco. 2. 3. 3. Tiene guayaba. Bueno, yo quiero la opinión de ustedes, después yo dar mi opinión como paraguayo sobre esta. Como es solo, yo te iba a botar bajo, pero si me lo imagino con una cerveza bien fría. No, No. ¿sabes con qué? Oye. Producción, ¿me puede tirar por la cara, por favor, el acompañamiento perfecto? ¡Es mate cocido! Sabe No, mate no, cocido no, con eso, no. ¿Por qué? Porque se hace con leche. Y ahora voy a Bueno, pasar más el video pesado, ¿eh? para preparar eso. No. Mostrarles. No, en serio, esto tienen que probar con eso. Bueno, y es la bueno, combinación bueno. ideal. Es Sí. el maridaje. Es el único que tiene sabor a cocido real entre todos. Ay, no. El cocido, bueno, yo lo sé porque me lo han explicado, no porque lo haya probado. Es la hierba mate, pero digamos que un poquito quemada o algo así. Y le echan un poquito de leche. Y viene siendo como una sustitución del café. Ya lo vimos en el video anterior, que si no lo han visto está muy bueno. Donde un panameño llega a probar por primera vez comida paraguaya. Y la verdad es que el video está muy bonito. Para los que vieron el video entendieron la referencia. Lo bueno que se compra en el saquito. ¿Ah, sí? El curupí, sí. Curupí con Sí, leche. exacto. Y Con es, leche. de verdad tiene sabor a cocido A ver, quemado. yo quiero saber Eso está el bueno. sabor a leche. ¡Ey! Ah, pero hagan el maridaje con la chipita. Uf. Ajá, ¿sí? ¿Qué tal? Tiene como mucho gusto de infancia. Como- Wow. Sí, me ¿Ah, siento tú en el crees? Picor, boludo. Ah, bueno, entre cordobeses se entiende, yo no sé nada de eso. Tipo, Me te gustó, entuvo ¿eh? el bom. La combinación es mágica. Sí, 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 la combinación es Ahí buena. vamos, bravo. Probamos ustedes. Ay, ¿Qué tal si le compartís loco? Pero el pase está muy bueno, por fin me da algo rico. El mate cocido le levanta. Esto es un 10, esto es un 10. Perfecto, vamos al próximo. Producción, por Ok. favor. A ver, es que también, o sea, los argentinos no tienen tan distante el sabor de la hierba mate. La consumen mucho.
Las galletitas Tipi, la infancia del paraguayo. Sabor a coco, dulce de leche y vainilla. Bueno, Todo no lo creo había que eso era falle, de ¿sabe? galletita y salió eso. Se escucha rico. Dulce, coco, dulce de leche. Dulce de leche, vainilla, tal Sí, como hay. bueno, la verdad que esto yo amo con mi alma. Es algo muy adictivo, ya van a darse cuenta ahora. Upa, le redoy para darle con un cafecito. ¿Sí? Mojala, sí. ¿Qué tal? Grandón. Sí. Siempre muy mantecoso el olor. Mmm, Te pone muy serio. Es muy Miguel. sencillita, está bueno, no, está bueno. pero... Está bueno, Muy es- bueno, es muy un- bueno, muy bueno. Es un señor paquete, Sí. o sea, no es que viniera con... Es un paquetito que... ¿Está caro o está barato? Baratísimo, baratísimo. Bueno, 4.000 guaníes son como 25 centavos. Ah, pero decímelo en Para, pesos porque argentinos, bueno, pues tengo que hacer Cuatro. regla de Lo 800 siempre tengo que hacer. difícil, boludo, es más difícil. Regla de ok. 30 y pico, 40 pesos. Ahora Tenemos vamos producción. al próximo, producción, por favor. Bueno, esto es mantecado. Parecen bifecitos de congelado de merluza, pero no está frío. Ay, yo tengo que ser sincero. Esto se llama mantecado. Sinceramente no sé tan bien de qué se hace, pero entre comillas, mucha manteca, mucha harina. Ahí tenés una base de la receta. ¿Te pega al estómago? Sí. ¡Colesterol! Sí, exacto. A mí no es que me guste tanto, sinceramente, no era de mis favoritos de mi infancia, pero quién sabe, los gustos A de ver. ustedes pueden cambiar, así que prueben. Es raro. No, está bien. Ah, vino No. rico vino muy rico. Me re gusta. Está muy, pero muy, no sé si rico, gustoso, como que Sí. tiene Sabroso. Es rico el sabor, pero es muy pesado. Mucha Claro. manteca, muchísima. Sí. Es No. un porcentaje altísimo de manteca. Pero sí es rico el sabor. Me saca 10 años de vida. sí. Ah, pero me dicen eso personas que comen un dulce de leche que es más espeso que... Pero el dulce de leche, leche con azúcar. Nah, es la misma cosa, al final está repotente de ustedes. Pero, Seis. sabor 7, sensación al comer 2,3. Ah, ¿por qué eso? Se desgrana y súper mantecoso. como- Yo estoy con un 8, a mí me gustó. 8 en redondo, Me gustó, ahí me va. gustó, sí, sí, sí. Creo que estamos con el último que tenemos, son dos últimas cosas. Oh. Torta de miel de Feliciana, hija, bueno, no sé más si son las Torta hijas, de las miel. nietas, no sé, pero tienen toda una hilera de generaciones allá en Feliciana Esto Fariña. debe ser de dulce. Esta es hijas de, después están nietas de Feliciana Fariña, ¿sabes? Literalmente le está dando a probar dulces, casi, casi. Yo pensé que eran golosinas o chucherías, que también quisiera, si hay algún video por ahí probando chucherías, o sea, snacks o cosas así muy paraguayas, también estaría interesante. Sobre todo porque ahora ya sé que hay una marca Mickey también. Ese video también estuvo muy bueno, donde estuvimos hablando de eso. Conocido. Vete de adentro, morisco. Eso se vende en todos lados en el micro y todo, pero este es un poquito más chetito, más Me elaborado. Venció ayer. Tiene algo en el... Les cuento que venció ayer y les muestro, ¿verdad? Sí, venció ayer. Sí, venció ayer. ¿Qué? Es la torta de miel más rica que probé en mi vida. Yo nunca probé esta. En serio te hablo, boludo. Es la más Por rica que eso, probé en mi pero- vida. ¿Es muy rica? Nunca probé esta. Es riquísima. Está muy buena, está muy buena. Wow, wow. Es porque está vencida. No, es que es increíble, en serio. De verdad te digo. Yo te digo en serio. ¿Me saco el sombrero? Es un 9, 8 para mí. No, 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 no. ¿Para qué se? Con la zapatilla, boludo. Se va a manchar todo. Nico es la gaseosa por excelencia económica y del ¿Rica? niño que quiere ahorrar o que no tiene. ¿Y es de rica? fácil. Sí, ahora sí. Antes no era rica. Tenían una receta que era horrible. Me Sí, gusta. me gusta, me gusta. Es como la Pepsi, pero más seca. Ah, por ahí va. Sí. Es como si la mitad de la lengua no lo sintiera el resto. Pero me gustó, Es lo más popular en Paraguay a nivel gaseosa realmente. ¿Qué Bueno, puntaje le la dan? arriba. Aprobado. Un 8,35. ¡Ay, Dios! El nivel gaseosa, la mejor gaseosa del mundo mundial es la Pretty. Oh. Es la gaseosa- ¿La cuál? La Pretty. Es una gaseosa de limón de gordo. ¿Puntaje? Ocho. 8. 7. Ah, va bien. Muy bien, Sí, sí, sí. Ok. Sí, no, la rebanco, la rebanco. Estuvo divertido, la verdad. Sinceramente no conocía casi ninguno de los que mostraron. Para ser sincero, de hecho desconozco casi todos. El de la guayaba sí lo venden aquí, el dulce de guayaba lo venden y a mí se me hace de las cosas más horribles que hay, pero porque a mí no me gusta la guayaba. Pero aún así los demás no tenían ni idea. Y como les digo, si conocen algún video o por ahí encuentran alguno y me lo quieren enviar al Telegram donde estén probando snacks, es decir, chips, golosinas, papitas, no sé cómo le dicen en Paraguay, a las chucherías donde estén probando, ya sea extranjeros o paraguayos, lo que sea, que estén probando y que sea un video entretenido, evidentemente, pues ahí me lo dejan y me ayudan un poquito en la búsqueda porque a veces quiero, o sea, se me ocurren ideas de, quisiera reaccionar a esto de Paraguay, pero no encuentro videos o si encuentro alguno a lo mejor no está tan bueno. Entonces si conocen alguno ahí de casualidad, me ayudarían bastante. En fin, voy a dejar hasta aquí. Ya saben que el video original lo dejo en la descripción. También les dejo en la descripción mis redes sociales. Ahí están saliendo también en la parte de abajo. Ahí hay bueno, siempre escribo varias cosas en la descripción por si la quieren leer. No se les olvide dejar su like, su suscripción, dejar su comentario. Todo eso ayuda un montón al canal y nos vemos en una próxima con otro video que seguramente va a estar igual de entretenido que este. Hasta la próxima. Chao. I do